con el gusto de compartir con amigos, de compartir con ustedes que están interesados en profundizar, en conocer, en debatir respecto de estos temas. Y hoy otra vez he recibido la invitación de LP para poder conversar sobre un tema que se puso un poquito en análisis muy profundo en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, que es el tema del cese de prisión preventiva. Mucho se ha conocido, mucho se ha reclamado, mucho se ha analizado, algo que nosotros al parecer teníamos claro, pero que la realidad nos demostró que tenía muchas cosas todavía por explotar. Y la pandemia no solamente ha desprotegido todo lo que nosotros estamos viviendo como sociedad, nuestro sistema de salud, nuestro sistema de educación, etcétera, sino además desnudó muchas falencias que nosotros teníamos en el sistema penitenciario. Hemos intentado solucionar esos problemas a través de la institución del cese de prisión. Claro, les hablo desde lo último, desde lo que hemos tenido recién, pero por supuesto esto tiene un desarrollo desde antes. ¿Ha mejorado con el tiempo? Claro que sí. Así que bienvenidos. Pónganse cómodos, tenemos buen tiempo como para poder analizar la institución, lo vamos a hacer con calma, vamos a arrancar de cero y vamos a tratar de ser lo más claros posibles, así como siempre trata de hacer la institución. Así que arranquemos, vamos, mire. En el Perú, como en ninguna otra parte del mundo, porque esto ya lo he revisado, ustedes van a encontrar así, miren, no, esperen, vamos por partes, vamos de cero, así. Vamos a hacerlo así mejor. Este es el proceso penal peruano, que tiene su inicio en la investigación preparatoria, que continúa en la etapa intermedia y que termina en el juzgamiento. Luego viene impugnación, pero el proceso penal peruano es de una instancia y este es el proceso. Esta etapa de investigación preparatoria se subdivide en etapa de diligencias preliminares y en etapa de investigación preparatoria, pero esta vez más formalizada, o investigación preparatoria propiamente dicha, ¿cierto? Por eso es que siempre había dicho, esta es una etapa de chismes, esta es una etapa formal, esta es una etapa en la que analizamos si la decisión que ha tomado el fiscal en esta etapa es correcta, es decir, si acusa o si sobresee, puede ser que se equivoque. Y si finalmente ha acusado y ha tomado la decisión correcta, vamos a un juzgamiento, ¿cierto? ¿Cuánto dura un proceso en primera instancia? Hagan un cálculo. En preliminares, más o menos, un caso que sea simple dura 120 días. A eso súmenle unos 120 días más de investigación formalizada, con posibilidad a que aumenten 60 más. La etapa intermedia, que ahora sí está regulada, tiene un aproximado de duración de 40 días. O sea, siendo generosos, porque esto demora más. Y la etapa de juicio, que entre sesión y sesión no puede tener más de 8 días, calculemos que aproximadamente dure unos 6 meses. Ojo, les estoy hablando de un hurto simple, con una sola persona, quizá una estafa, ¿no? Un caso muy simple. Si fuera un caso complejo, quizá la cosa en tiempos, aumenta un poquito más, de 8 meses en preliminares. En la investigación formalizada también tiene 8 meses más. Puede ser ampliado por 8 meses más. En la etapa intermedia pónganle unos 70 días, siendo generosos, porque normalmente la etapa intermedia toma buen tiempo. Y un juicio durará pues sus 10 meses. Miren tiempos, Y un caso de crimen organizado ya ni qué decir. En preliminares te puedes tomar 3 años, en formalizada te puedes tomar 3 años más, puedes ampliar incluso a 3 años más. La etapa intermedia mínimo te va a durar 1 año, porque los casos de crimen organizado tienen como 15, 10 acusados, y cada uno tiene su propio abogado y cada uno hace sus propios planteamientos, entonces ahí tenemos tiempo. Y el juicio, siendo generosos, ponle 1 año más. ¿Cuánto duró el juicio? ¿Cuánto ha durado el juicio de la familia Sánchez Paredes, por ejemplo? Vaya, 2 años, 2, 3 años, más o menos. ¿Cuánto duró el juicio ayer a Oropesa? ¿Año y medio? Más o menos. O sea, lo que les quiero decir, más allá de los tiempos exactos, es que un proceso penal toma buen tiempo. Entonces, suele pasar que Fiscalía en todo este tiempo dice, si yo espero a terminar el proceso
paso mis preliminares, paso formalizada, paso etapa intermedia, termino juicio y recién obtengo condena, entonces lo más probable es que ya no lo encuentre. O sea, lo más probable es que ya no esté. Porque después de 6 años de investigación, la persona puede avisorar que efectivamente se viene una condena y desaparezca. Es decir, todo este trabajo de todo este tiempo, cualquiera sea el caso, puede ser que no sea productivo, puede ser que no tenga efectos concretos. ¿De qué no sirve tener una condena en papel si no tienes a la persona presa? O sea, si no has logrado desterrar a ese ser humano de la sociedad, porque es un ser humano inadaptable, que ha cometido un delito, que rechaza las normas, o en palabras jacobsianas, simplemente que niega la vigencia de la norma, no tienes a esa persona encerrada. Es por eso, ahora sí, que en el sistema procesal penal ustedes van a encontrar esto, miren. Ustedes van a encontrar así, como en ninguna otra parte del mundo, ¿eh? Van a encontrar la posibilidad de que el fiscal, en un caso concreto, solicite una prisión preventiva, por ejemplo. Aclaro, antes podría solicitar una detención preliminar judicial, por ejemplo, también. ¿Qué pasa, no? Cuando detienes personas que, en palabras de la latina, hacen truchadas y dices, no, son terroristas, entonces, por ejemplo, solicitas una detención preliminar judicial. O como cuando, por ejemplo, dices, no han copado la OMPE para poder inscribir al partido Podemos, entonces ordenas una detención preliminar judicial. Es una posibilidad, sin audiencia, sin informarles, sin avisarles, es una posibilidad. Luego tienes la posibilidad de solicitar una prisión preventiva. Son medidas diferentes, en etapas diferentes, con tiempos diferentes. Si es que la prisión preventiva, claro, con sus propios requisitos cada uno. Si es que la prisión preventiva no fuese suficiente, mira, tienes la posibilidad de solicitar la prolongación de la prisión preventiva. Con sus propios requisitos. Y si eso no fuese suficiente, tienes la posibilidad de solicitar la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. Ya, esto ustedes no lo van a encontrar en ningún sistema. Quizá puedan encontrar hasta prolongación, pero adecuación de la prolongación de la prisión no lo encuentran. Es más, tan nueva es esta institución que tuvimos que sacar un acuerdo plenario para poder entenderla. Entonces, sobre la base de esto trabajamos nosotros. Cada uno con sus requisitos. Por ejemplo, en el caso de la detención preliminar judicial, necesitamos razones plausibles, dice el código, más cierta posibilidad de fuga o de obstaculización. En prisión preventiva ya ustedes saben, graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena superior a 4 años y peligro procesal. Y en prolongación de prisión tú necesitas, como ya adoptaste prisión, necesitas circunstancias de especial dificultad y que se mantenga el peligro procesal. Y en adecuación de prolongación de prisión ya no sabían qué inventar, así que el requisito fue circunstancias de especial complejidad. Y así vas avanzando y así puedes hacer que aquella persona que posiblemente termine condenada ya no escape, ya no fugue, ya no obstaculice, que la sentencia que puedas obtener al final del proceso tenga a alguien a quien ejecutar. Porque ¿qué chiste tiene tener una sentencia si es que finalmente no encuentras a la persona, ¿cierto? Entonces, para eso trabajas con la detención preliminar, con la prisión preventiva, con la prolongación de la prisión preventiva y con la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. Después de eso, perdón. Qué injusto soy. Después de la adecuación de la prolongación de prisión preventiva puede venir la posibilidad del no cómputo de plazo. Ya ese es recontra nueva, pues, ¿no? Tengo un cliente al que le dan de detención preliminar 7 días. Le dan prisión preventiva 9 meses. El fiscal pide prolongación de prisión por 9 meses. Luego dice adecuación de la prolongación de prisión por 3 meses más. Y luego me dice que un mes más no lo va a contabilizar porque, según él, nosotros interpusimos muchas tutelas. Y como interpusimos muchas tutelas hay que descontar un mes. No contabilizan el plazo. Eso es una posibilidad adicional. Esa es nueva. O sea,
Obviamente no está regulada en el código como la continuación de este sistema, pero es algo que se está utilizando, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, fíjense, tienes la preliminar con sus requisitos, tienes la posibilidad de pedir prisión con sus propios requisitos, tienes la posibilidad de prolongar en el tiempo esta prisión. Dicho sea de paso, con mucho cariño y espero que les guste, se viene un librito que acabo de escribir sobre la prolongación de prisión preventiva. No es por hacerme cherry, ¿no? Y luego viene la adecuación de prolongación de prisión. ¿Estamos? Para que las resoluciones judiciales terminen siendo efectivas, terminen teniendo a alguien sobre quien ejecutarse. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, para preliminares, para detención preliminar judicial, tú exiges que el juez analice y que en el caso se presenten razones plausibles, ¿cierto? Y cierta posibilidad de fuga. Esta la voy a dejar. A partir de aquí, a partir de la investigación preparatoria formalizada, tienes la posibilidad de solicitar prisión. ¿Qué verificas? Que existan graves y fundados elementos de convicción. Es decir, eso lo hemos conversado varias veces, elementos que vinculen a la persona con la comisión de un delito y además que acrediten la existencia de un hecho. Sobre que se discute tipicidad e imputación hemos conversado un montón, pero finalmente lo que tiene que haber es algo. O sea, algo en el nivel de sospecha vehemente, fuerte, recontra superarchidura, etcétera, pero necesitas elementos que vinculen a la persona con la comisión del hecho. Obviamente el delito por el cual se solicita la prisión tiene que ser un delito de naturaleza grave y esa gravedad normalmente la mides a través de la pena de 4 años. Tenemos nuestras objeciones aquí porque ya la Corte Suprema acaba de decir en caliente que esto debe ser modificado para ser cambiado por 10 años, ¿cierto? Y obviamente necesitas peligro procesal. Que la persona se vaya a fugar, que no tenga trabajo, que haya obstaculizado, que haya comprado testigos, que haya enviado amenazas, etcétera, etcétera. Hay un caso, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, ¿cómo se llamaba el caso de los aviones? Ceballos, creo, ¿sí? Ceballos se llamaba. Él tenía un juicio. Y no es por ser mal hablado, sino que es la realidad. Y los testigos empezaban a morir. Todos los testigos. O sea, declaraba un testigo y aparecía muerto al día siguiente. No sé, pues quizá puede ser cáncer, ¿no? Fernando Ceballos, efectivamente. Qué buen dato, doctor. Y los testigos empezaban a morir. Entonces, se consideró que existía cierto peligro de obstaculización, por ejemplo, ¿no? Hay otros casos en los que se han realizado amenazas vía Facebook, ahora que está de moda escribir detrás de la computadora, que también han sido considerados como un peligro de obstaculización. Se ha considerado que, por ejemplo, el hecho de seguir ejerciendo funciones en la municipalidad donde se supone has cometido peculado o has cometido colusión, también puede ser considerado un acto de obstaculización. Incluso el hecho de que no coincida la dirección de tu DNI con la dirección donde efectivamente te han detenido puede ser considerado todavía en algunos lugares, en mala hora, claro, un peligro procesal. Pero la cosa es que estos requisitos tienen que existir. En el tiempo, estos requisitos tienen que mantenerse. Porque si estos requisitos no se mantienen en el tiempo, quiere decir que la medida ya no es aplicable. Imagínense esto. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Independientemente de la figura que utilicemos, ¿qué pasaría si a mí me imputan la comisión del delito de hurto? Simple nomás, ¿ya? Y también me imputan la comisión del delito de falsedad genérica en concurso. Entonces, aquí en hurto, la prognosis de pena es de 3 años, imagine. 3 años, 5 meses. Y aquí en falsedad genérica, la prognosis de la pena es, imaginemos, de 2 años. Las penas se suman y finalmente me llegan a 5 años con 5 meses. Me piden prisión.
Es decir, yo he cumplido con el requisito de una prognosis de pena superior a los 4 años. ¿Qué pasaría si en el transcurso de la investigación resulta que yo deduzco una excepción de improcedencia de acción, por ejemplo, por el delito de hurto? No sé, pues porque el bien no supera la remuneración mínima, etcétera, etcétera. Cualquiera, o porque no existe elemento de tendencia interna trascendente en el delito de hurto y por lo tanto no hay ese animus lucrandi. Debato y gano una excepción. Chau hurto. Me quedo solamente con falsedad genérica. Las cosas han cambiado, porque la prognosis de pena ya no va a ser de 5 años y 5 meses, sino que ahora va a ser solamente de 2 años. Este ejemplo tan sencillo puede ayudarlos a entender que pase lo que pase, estos requisitos tienen que mantenerse en el tiempo. Claro, tienen que mantenerse e incluso la idea es que vayan aumentando, pero jamás de los jamases podría desaparecer, o sea, podría disminuir para atrás nunca. Siempre para arriba, porque se supone que tú tienes graves y fundados. Se supone que tienes un delito grave y se supone que existe un peligrosismo y que con el tiempo va a ir aumentando porque mientras más cerca estés a un juicio, mientras más cerca estés a una condena, la persona más desesperada va a estar por su libertad. Entonces, la idea es que esto se mantenga o que aumente. ¿Qué pasaría si la situación cambia para peor de fiscalía y para mejor del investigado? Como esto, por ejemplo. Eran 2 delitos y ahora resulta que solo es 1. Entonces las cosas han cambiado. Ya la prognosis de la pena no es de 4 años. La prognosis de la pena ahora solamente es de 2 años, porque me descartas los 3 años con los 5 meses. ¿Hay que seguir con la prisión o hay que cambiarla? Tenemos que cambiarla. Hay que cesarla, hay que variarla. Les hablo en términos profanos porque si se ponen técnicos pueden existir diferencias. Entonces la idea es que estos requisitos se mantengan en el tiempo. Esa es la idea. Al extremo de que si se mantienen en el tiempo y además se presentan dificultades, entonces prolongamos la prisión. Si luego de presentarse dificultades se mantiene en el tiempo y se presentan complejidades, adecuamos la prisión. Y si en el transcurso de ese tiempo el imputado se comporta de manera desleal y tiene una conducta obstruccionista, entonces no contabilizamos cierto plazo. Por ejemplo, el abogado defensor agarra e interpone una nulidad sin sentido que resolverla nos tomó 5 meses. Entonces, 5 meses descontamos de su prisión y se lo sumamos acá. Pero vean que de este lado de fiscalía siempre está la posibilidad de que esto se mantenga, pero además que empeore para el imputado. Se mantiene, graves y fundados, prognosis de pena, peligro procesal. Se mantiene y además se presentan circunstancias excepcionalísimas, como por ejemplo circunstancias de especial dificultad. Cambian al juez, muere el juez. Se incorporan más investigados, se incorporan personas jurídicas, etc. Y en el tiempo, no solamente se mantienen, no solamente existen dificultades, sino también existen complejidades y se puede seguir manteniendo en el tiempo. Si Fiscalía tiene esa posibilidad, cuando se va para más, cuando se va para menos, también tienen que existir posibilidades. Así como cuando se va para más, prolongas, adecuas y no contabilizas plazo, cuando el fiscal tiene herramientas para mantener en el tiempo esta prisión, cuando pase lo menos, cuando existan circunstancias que hagan variar la prisión, entonces también necesitamos un mecanismo. Ya ese mecanismo es el cese de prisión. Vamos a tener quizá nuestras discrepancias ahorita, pero en principio ese mecanismo para mejor es el cese de prisión, ¿correcto? Ya no para más, siempre para mejor. Entonces, sobre esa base, miren, abran ustedes, por favor. Amigos, tendremos un código por ahí.
Pepita, ¿está grabando? Sí. Un saludo para DJ Pipe entonces, por favor, en vivo. Gracias, maestro. Gracias. Entonces, desde donde están, por favor, ¿sí estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, quiero que me acompañen, por favor, todos al artículo 283 del Código Procesal Penal. Quiero que se fijen. Miren, ¿ah? Esto es lo que tenemos que analizar ahora. Perdónenme. Váyanse al artículo 283. Van a encontrar ustedes que en el 283 está regulada la institución del cese de prisión preventiva. ¿Sí? Entonces, miren, en el 283 ustedes van a encontrar esto. El imputado que se encuentre cumpliendo con prisión puede solicitar el cese de esa prisión. Es decir, ya no. Un momento, esperemos. ¿Cuándo? Primero, cuando existan nuevos elementos. Aunque el término no guste, pero finalmente así está establecido. O sea, cuando existan nuevos elementos de convicción, ¿cierto? ¿Estamos bien? Ya. Cuando existan nuevos elementos de convicción, se solicita el cese de la medida. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar ahora es, miren, ¿cuándo existen nuevos elementos de convicción? Eso es lo primero que tenemos que analizar. Y segundo, ¿qué debemos entender por elementos de convicción? Porque, ¿qué pasa? Yo les decía ahora al inicio, la pandemia nos ha demostrado que todavía tenemos que estudiar algunas cosas respecto de esta institución. Y, por ejemplo, algo que nosotros discutíamos a lo largo de este tiempo y que todavía venimos discutiendo en algunos distritos judiciales, es ¿qué hacemos cuando a una persona interna en un establecimiento penitenciario le da COVID, por ejemplo? ¿Podemos solicitar el cese? ¿O qué pasa cuando a una persona interna en un establecimiento penitenciario que antes no se le había diagnosticado, ahora se le diagnostica hipertensión arterial, por ejemplo? ¿Qué pasaría ahí? Esta situación, la existencia del COVID, la existencia de la hipertensión, e incluso hemos visto ahora casos de personas con asma, de personas con insuficiencia renal crónica. En este tipo de casos, ¿uno podría solicitar un cese de prisión? Porque podríamos considerar a la existencia del COVID en la persona o al descubrimiento de la hipertensión o el asma o la insuficiencia renal como elementos de convicción, ¿sí o no? Y esa era una discusión que nosotros teníamos. Y una discusión que viene de antes, que es antigua incluso, es sobre qué significa tener nuevos elementos de convicción. Entonces, la idea de hoy es desarrollar esta institución. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede?
Esto es lo que ustedes van a encontrar en el Código Procesal Penal regulado específicamente como institución. Algo que no necesariamente está desarrollado, finalmente son algunos principios aplicables a todas medidas de coerción. Tú tienes comparecencia con restricciones y puede ser que esa medida ya no sea la útil, la necesaria y la idónea para ese caso en concreto. Entonces tiene que variar. Todo en el tiempo cambia, ¿sí o no? Porque todo está sujeto a variabilidad. Todo, todos cambiamos. No sé si para bien o para mal, pero finalmente todos cambiamos en el tiempo, ¿cierto? LP va por su 5º aniversario, por ejemplo, la próxima semana, ¿cierto? Bien, bien, bien. Entonces, como la realidad cambia, el proceso penal también se modifica y nosotros respondemos en este tipo de casos, a la regla de la variabilidad. Respondemos a la regla del rebus sic stantibus. No todo se mantiene igual. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo vamos a desarrollar en específico, pero estos principios hay que materializarlos a través de una medida en específico. Entonces, uno podría decir muy bien que estos principios de variabilidad, de rebus sic stantibus, finalmente se materializan en un caso en concreto a través de la figura del cese de prisión. Y como la realidad cambia y la realidad es variable, entonces esa realidad variante tiene que darte necesariamente algo nuevo, porque tú no cambias con lo antiguo, cambias con lo nuevo. Entonces necesitas obligatoriamente de nuevos elementos de convicción. Y es por eso que en el código ustedes van a encontrar que el mecanismo específico para que se pueda hacer variar una medida de coerción es finalmente el cese. En el caso de la prisión preventiva, el cese de prisión preventiva. ¿Estamos? Eso es lo que hay que desarrollar. Hay que desarrollar qué son nuevos elementos de convicción, qué es un nuevo, qué es un elemento de convicción, qué diferencia existe entre esos principios de variabilidad y si es que le existiera respecto del cese de prisión en concreto. ¿Estamos? Esa es la idea, ese es el trabajo de hoy día. Entonces vamos. Por ejemplo, miren, el primer caso que conocimos a nivel jurisprudencial en tiempos de pandemia fue el del profesor, abogado, árbitro, el doctor Richard Martín Tirado, ¿cierto? Y teníamos esta discusión para ver si es que finalmente la situación había cambiado, si es que la existencia en ese momento de una pandemia y una cuarentena en específico hacía variar la situación y por lo tanto podíamos hacer que la persona pueda ser retirada del establecimiento penitenciario para cumplir con una medida ya no en prisión sino en un arresto domiciliario, ¿cierto? Quizá fue de los primeros. Y de los últimos que hemos tenido, por ejemplo, a nivel de Corte Suprema ahora, es un pronunciamiento que ha tenido recién la Corte Suprema en el caso del ex magistrado o a un magistrado, creo, el doctor Chirinos Cumba, por ejemplo. Pasó lo mismo en el caso del señor Walter Ríos, pasó lo mismo en el caso del señor Abel Concha, bueno, análisis respecto de prolongación de prisión. Ha pasado en muchos casos y eso obviamente nos ha llevado a un mejor desarrollo de todas estas instituciones, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de que nosotros regulemos un cese de prisión? Que nosotros en nuestro código establezcamos la posibilidad de que el imputado pueda cambiar su situación. Así como Fiscalía puede hacer que la prisión se mantenga en el tiempo, nosotros necesitábamos algún mecanismo en específico para hacer lo contrario, para hacer que la prisión no se mantenga en el tiempo. Y es por eso que yo les he establecido, no basta que la medida sea legítima, ¿cuándo la aplicas? O sea, no basta que la medida cumpla con requisitos de graves infundados, de prognosis de pena y de peligro procesal cuando se adopta prisión, sino que cada cierto tiempo y como la realidad va cambiando, nosotros tenemos que verificar que esos requisitos se mantengan en el tiempo. Es decir,
La legitimidad no termina cuando adoptas prisión. La legitimidad termina con el proceso. Por eso es que hay que ir verificando que a lo largo del proceso la medida siga siendo legítima. Imagínense algo muy sencillo. ¿Qué pasaría si a ustedes les dicen, te vas preso? ¿Por qué? Porque hay un abogado, este es un caso, hay un abogado que ha ido a influenciar a un testigo. Fíjense esto. Hay un abogado que ha ido a influenciar a un testigo. Y resulta que el testigo a quien han ido a influenciar, supuestamente, se ha convertido en un colaborador eficaz. ¿No les parece que la declaración de esta persona ya ha sido asegurada, ya está cuidada, se ha reservado su identidad, él mismo la ha expuesto y hoy cuenta con medidas de protección como el cambio de su dirección, por ejemplo? Entonces el peligro procesal ha desaparecido. Por eso es que hay que verificar cada cierto tiempo si es que los requisitos que sirvieron para adoptar prisión se mantienen. Por eso es importante ver que la medida no solamente tiene que ser legítima cuando se adopta, sino también a lo largo del tiempo. ¿Estamos? No, tranquilo. Tranquilo, solo para guiarme. Entonces, miren, ustedes van a encontrar en el 283, ¿cuáles son los requisitos para el cese de prisión? Cuando vayan a una audiencia de cese, necesariamente ustedes tendrían que empezar, es un tema quizá de litigio, pero tendrían que empezar de la siguiente manera. A Jefferson Moreno le dieron prisión preventiva, ¿cierto? Le dieron prisión preventiva, ¿por qué? Porque estaba vinculado a la organización, porque supuestamente este habría sido su rol, los elementos de convicción fueron y usted, señor juez, dijo que existía peligro procesal porque él podía fugarse, porque, no sé, tenía capacidad económica, porque finalmente iban a declarar testigos, y existía peligro de obstaculización porque uno de sus abogados había intentado conversar con uno de los testigos y le había pedido que cambie su versión. Esas son las razones por las que usted le dio prisión. Ahora resulta que el tiempo ha cambiado las cosas y arranco presentándole cuáles son los nuevos elementos que le he traído. Pero no cualquier nuevo elemento, sino nuevos elementos que sirven para establecer que aquello antiguo, que aquello que en su momento se adoptó, ya no sirve, ya no es lo mismo, ha cambiado, es diferente. Por eso es que en el código ustedes van a encontrar como requisito nuevos elementos de convicción que demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición. Ojo, acá viene el tema. Y además, resulte necesario sustituirla por la de comparecencia. Entonces dense cuenta, si ustedes están en una audiencia de cese de prisión, necesitan, 1, explicar por qué le dieron prisión. Señor juez, le dieron prisión, usted acuérdese, dijo que en su momento existían elementos, existía peligro procesal. 2, le traigo aquí lo nuevo que existe, porque esto es lo que ha surgido recién, por eso es que tenemos que analizar el concepto de nuevo, qué puede ser nuevo, no necesariamente lo que ha surgido después de la audiencia de prisión. Esto es lo nuevo. Y 3, dese cuenta que ha cambiado. O sea, en palabras del código, estos nuevos elementos demuestran que no concurren motivos que determinaron su imposición. Y 4, ¿qué quiero? Que le den comparecencia. Eso quiero. Entonces llegas a la audiencia de prisión, señalas por qué le dieron prisión, señalas qué es lo nuevo, señalas que lo nuevo ha cambiado lo antiguo y finalmente solicito que se le imponga la medida de comparecencia. Quizá aquí, fíjense, uno pueda decir a Jefferson, entonces cuando tú pides comparecencia, solamente pides que se le imponga comparecencia simple y comparecencia con restricciones, o también puedes solicitar otra cosa. Solo un datito aquí. Si ustedes revisan el título 4 del Código Penal,
del Código Procesal Penal que arranquen el artículo 286, van a encontrar comparecencia, presupuestos, ¿sí? Y ahí en el desarrollo van a encontrar comparecencia, presupuestos, comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica. Van a encontrar además caución y van a encontrar además detención domiciliaria. Eso quiere decir que el mecanismo para hacer variar una prisión por una detención domiciliaria también podría ser el cese. Porque miren lo que dice el 283.2a, nuevos elementos, ¿sí?, que hagan cambiar lo que sirvió en su momento para pedir comparecencia. Jefferson, ¿solamente comparecencia simple o comparecencia con restricciones? No necesariamente. También vigilancia electrónica, también caución y también detención domiciliaria. ¿Estamos? Esa es la idea, esa es la base legal. Ah, ojo, ojo. El propio código dice que adicional a lo nuevo, también hay que tener en consideración las características personales del imputado. También hay que tener en consideración el tiempo transcurrido. ¿Cuánto tiempo ya viene purgando prisión preventiva? ¿Cuánto tiempo ya tiene en prisión preventiva? De los 36 meses que le han impuesto, señor juez, ya va 2 años. Y mire, le quiero contar que en estos 2 años Fiscalía ha hecho 5 diligencias. ¿Para eso lo querías preso? Entonces, por eso es que ese es un dato que también hay que tener en consideración. ¿Cuál es el tiempo transcurrido? Y el estado de la causa. ¿En qué vamos? Por ejemplo, tú dijiste, este es el proceso penal, investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio. Tú me pediste prisión aquí, cuando formalizaron la investigación. Y cuando formalizaron la investigación, tú me dijiste, porque tú pediste, fiscal, que la persona vaya a prisión preventiva porque ya tenías casi todo. Incluso tenías mucho más de lo que se requiere para acusar. Tenías sospecha fuerte, vehemente. Tenías todo listo para ir a juicio, solo se faltaban algunas cosas y querías asegurar al imputado. Resulta que han pasado 2 años y todavía ni siquiera has culminado la investigación preparatoria formalizada. Entonces, el estado de la causa, cómo vamos avanzando, es algo que obviamente también tiene que ser considerado. Obvio, este tiempo transcurrido y este estado de la causa, eso es algo que hemos desarrollado allí en el librito, tiene que ser analizado desde las circunstancias objetivas y desde las circunstancias subjetivas, ¿no? Circunstancias objetivas porque no es lo mismo un caso de lavado, donde hay que pedirle información a personas jurídicas, hay que hacer pericia contable, hay que analizar información de SUNAT, etcétera. UIF envía información, etcétera, a un caso de hurto, a un caso de estafa. La complejidad del asunto es algo que hay que tener en consideración para analizar tiempo transcurrido y estado de la causa si es que se quiere solicitar cese de prisión. Y un criterio subjetivo, claro, hay que ver cómo se comporta el fiscal y hay que ver cómo se comporta el imputado. Porque si el fiscal hace, por ejemplo, 5 diligencias y de las 5 diligencias llama a testigos y los testigos nunca se aparecen y el fiscal nunca ordena su conducción compulsiva, entonces quiere decir que hay un poco de negligencia. ¿Qué pasa si el fiscal le pide a LP, oye, mándame la lista de profesores que han ido a dictar todo el mes de diciembre y LP no contesta? Entonces el fiscal no lo hace hasta enero. No contestan en febrero, no contestan en marzo. Y recién en abril el fiscal se vuelve a acordar y dice, oye, no me han mandado la información. Reitera la información y le dice, por favor, mándenme la lista de profesores que han dictado en diciembre. Pasa mayo, LP no contesta. Pasa junio, LP no contesta. Pasa julio y no contestan. Pasan todo el año y no contestan. Entonces la pregunta es, ¿hay negligencia o hay diligencia? Entonces eso es algo que tiene que analizarse.
para analizar el estado de la causa, para analizar el tiempo transcurrido y así ver si vale o no la posibilidad de solicitar de cese de prisión preventiva. ¿Se dan cuenta? Eso es algo que también puede sumar, ¿ah? Y obviamente también hay que analizar el comportamiento del imputado, porque vaya a ser que yo he programado 5 diligencias, pero el imputado me ha planteado 10 habeas corpus en 10 cortes diferentes. Vaya a ser que el imputado haya frustrado diligencias. Vaya a ser que el imputado haya solicitado actos de investigación y que luego no haya participado en ellos y por lo tanto hemos tenido que reprogramar las diligencias. Hay que analizar cómo se comporta el imputado también. ¿Estamos? Esa es la base legal que ustedes van a encontrar para trabajar un cese. Si están en una audiencia de cese de prisión, hay que empezar explicando qué es lo viejo, esto es lo nuevo, por esto le dieron prisión, yo he traído cosas nuevas, pero estas nuevas cosas no solamente son nuevas, sino que además hacen cambiar lo antiguo. ¿Qué le pido? Una comparecencia. Esa comparecencia puede abarcar una simple con restricciones, vigilancia electrónica, caución, detención domiciliaria. Además, a la existencia de nuevos elementos, hay que analizar las condiciones personales del imputado, el tiempo transcurrido y el estado de la causa. Quizá a esto se puede sumar un análisis aquí. Miren, yo lo tengo acá, pero vamos a ir detalle por detalle, pero además de saber que la comparecencia abarca todos estos aspectos, cuando se habla de nuevos elementos, uno debe entender que no solamente existen nuevos elementos respecto de graves y fundados elementos de convicción, nuevos elementos respecto de prognosis de la pena, nuevos elementos respecto de peligro procesal o nuevos elementos sobre proporcionalidad. O sea, los nuevos elementos pueden atacar cualquiera de los presupuestos de la prisión preventiva. ¿Estamos? Cuidado con eso, ¿sí? Porque en algún momento, en tiempos de cuarentena, sobre todo cuando litigábamos desde casa, se sostenía que los nuevos elementos solamente podían atacar este primer presupuesto de graves y fundados elementos de convicción. Felizmente con el tiempo hemos mejorado en estos últimos meses, dicho sea de paso, y hemos logrado acreditar que nuevos elementos son o se pueden presentar para cualquiera de los presupuestos, cualquiera de ellos, no necesariamente graves y fundados elementos de convicción. ¿Correcto? Ok. Entonces, acá seguimos. Vamos a arrancar con esto. Ya saben, ese es el trámite, este es para la audiencia de cese de prisión. Cuando tú estás en un proceso, lo voy a decir como abogado defensor, obviamente el fiscal no solicita normalmente cese, pero cuando estás en defensa en un proceso penal, esto es lo que suele pasar. Estás en investigación preparatoria, ¿ya? Y diligencias preliminares no se puede solicitar prisión, ¿cierto? Necesitas de la formalización de la investigación preparatoria recién para poder solicitarla. Lo que normalmente pasa es que se formaliza la investigación preparatoria y normalmente en ese momento se pide prisión preventiva. Es lo que normalmente pasa. Puede ser que se formalice y después se varíe a prisión, sí. Pero en principio lo que pasa es que formalizada la investigación se solicita prisión preventiva. Entonces lo voy a decir con mucho respeto, pero normalmente cuando se otorga la prisión, entonces Fiscalía descansa y empieza el trabajo de la defensa porque estás preso. Porque, ¿qué pasa? Si es que Fiscalía solicita prisión y no le dan prisión, entonces Fiscalía empieza el trabajo para buscar elementos que le permitan que la persona vaya en prisión preventiva en tanto y en cuanto demore el proceso. Pero si Fiscalía logra que sí den prisión,
Entonces lo que normalmente pasa es que inicias tú el trabajo. Tú como abogado defensor inicias, por ejemplo, ¿qué necesitamos? A ver, primero, se dice que las mascarillas que hemos comprado, ahora que está de moda, no sirven. Y cuando les dieron prisión preventiva al general y a todo el grupo que compró las mascarillas, mandaron a hacer un informe pericial. Pero resulta que en la audiencia de prisión, el informe pericial, cuando lo analizamos, decía, al análisis de vista, porque así decía, dicho sea de paso, no se dejen engañar por la tele. Al análisis de vista, las mascarillas no son las adecuadas para el trabajo policial. Así decía. Entonces yo en la audiencia le decía, señor juez, ¿cómo es el análisis de vista? Miren, esta mascarilla primero se ve cochina. No sé si ustedes la logran ver. Parece pura tela. No creo que sirva. Pero a mí me han engañado, no sé si me han engañado, pero me han dicho que esta es la que elimina virus, que no te deja contagiarte, que con esta no te mueres, etcétera, etcétera. Entonces, un análisis a simple vista no puede servir. Pero el juez agarra y dice, con ese informe pericial que a simple vista ha establecido que las mascarillas no son las que debe utilizar la institución policial, le dan prisión preventiva. ¿Cuál es mi trabajo como abogado defensor? Con mi cliente en prisión preventiva, yo lo que tengo que hacer es hacer surgir algo nuevo para luego poder solicitar el cese. Acuérdense, solo le estoy poniendo un ejemplo. Había un informe pericial que decía que estas mascarillas a simple vista. Entonces yo mando a hacer mi pericia a México, porque en México sí existen institutos especializados para verificar el análisis de si una mascarilla cumple o no requisitos de sanitarios, obviamente, para hacerlos adecuados para el trabajo policial, y me mando a hacer una pericia institucional de parte allá. Miren, y ya tengo un nuevo elemento. ¿Sí o no? Tengo un nuevo elemento pericial. Exactamente lo mismo ha pasado, por ejemplo, con el caso de los árbitros. Hay un caso en el Perú donde se supone que hay un grupo de árbitros que han favorecido en sus laudos a la empresa Odebrecht. Y el fiscal manda a hacer un informe preliminar. Y dice, un abogado, un contador y un ingeniero, me parece, hacen un informe preliminar y dicen lo siguiente: el laudo está mal hecho, porque no debieron resolver así, debieron resolver en contra de Odebrecht y resolvieron a favor. Con este informe preliminar les dan prisión. ¿Cuál es mi trabajo como abogado defensor? Por ejemplo, buscarme otro informe de algún especialista o alguna institución que me establezca que los laudos arbitrales han sido bien dados, por ejemplo. Pero les voy a contar la realidad, no sé si puedo contarlo. Sí lo puedo contar porque hemos tenido audiencias públicas de esto. Sí lo puedo contar. Miren, el fiscal dice, para pedir prisión voy a solicitar un informe preliminar. Y pide un informe preliminar y con esto les pide prisión y les dan prisión. Resulta que luego el fiscal hace esto. Miren, pero esto es interesantísimo. Me están dando acá. Miren, se los voy a contar porque... Miren, no sé si me vaya preso por esto, pero... El fiscal agarra y dice, voy a juntar un grupo de 5 expertos para que ya no sea un informe preliminar, sino sea un informe sustancial. Entonces, cuando nos avisan que van a juntar un informe de 5 expertos, es un caso hipotético, ¿ya? No es real, ¿ya? No es real. Dice, vamos a juntar 5 expertos para un informe sustancial. Entonces, hipotéticamente, yo agarro y le digo, ok, entonces yo también quiero ofrecer mis 5 expertos. Y él me dice, no te voy a aceptar tus 5 expertos.
¿Por qué no vas a aceptar mis 5 expertos? Porque estos expertos se van a pronunciar sobre laudos. Sí, eso es hipotético. Y los laudos no son periciables. O sea, no se pueden periciar porque son decisiones. Espera, ¿y cómo los han metido presos? ¿No era con un informe preliminar que hablaba de los laudos? No, es que eso fue en su momento. Entonces, ¿no me vas a aceptar mis expertos? No. Ok, entonces solicito la exclusión de este informe pericial. Porque este habla de los laudos y tú acabas de reconocer que los laudos no son periciables. ¿Sí o no? A través de una tutela excluimos el informe preliminar. ¿Han cambiado las condiciones con las que se adoptaron prisión o no? Claro. Ese es un ejemplo. No es real. Entonces, normalmente esto es lo que pasa. Por ejemplo, otro caso. Se dice que de un vehículo bajan 4 personas y empiezan a dispararle a una persona que había llegado a la puerta de su casa. Estaba entrando, bajaron y le dispararon. Hay 2 testigos que han declarado cuáles son las características de estas 4 personas y las características del vehículo de donde bajaron. Con la declaración de estos 2 testigos, a estas 4 personas les dan prisión preventiva. ¿Cuál es mi trabajo? Una vez que ya les dieron prisión a lo largo de la investigación, conseguir otros testigos, porque cuando yo pregunto, oye, ¿qué pasó? Dicen que tú estabas ahí. Mentira, doctor, me dice. Yo no estaba ahí, yo estaba en el Caribe. ¿En el Caribe? Sí, hermano, yo estaba en el Caribe. ¿Seguro? Sí. ¿Tienes testigos? Sí, tengo testigos. Entonces, que vengan a declarar estos 2 testigos. ¿Tienes los pasajes? Sí tengo los pasajes, los puedo pedir. Entonces, tengo que conseguir los pasajes. Oye, ¿fotitos no tendrás? Tengo fotos. Exactamente lo mismo que en el sistema anterior de pericias, solo que esta vez necesito testigos, necesito pasajes y necesito fotos. Pasa ahora, por ejemplo, con el caso Cuellos, es un caso hipotético, imagínense, Cuellos Negros. ¿Qué dice? Imagínense que hay un colaborador eficaz que dice, yo me he reunido con Jefferson Moreno y con 2 jueces para conversar sobre cómo se iba a realizar una sentencia. ¿Qué día nos hemos reunido? Nos hemos reunido el 10 de mayo. Es más, acá está la boleta de pago, dice el colaborador. De fecha 10 de mayo por un consumo de 800 soles. Almorzaban 800 soles, ya, pero bueno. Entonces, con estos datos, a Jefferson Moreno le dan prisión preventiva. ¿Cuál es el trabajo del abogado de Jefferson? Jefferson, ¿dónde estabas? Mentira. Yo el 10 de mayo no estaba almorzando. Yo el 10 de mayo estaba estudiando mi maestría. ¿Dónde? Ahora que está de moda, en España. ¿Tienes tu pasaje? Sí. ¿Tienes testigos? Sí. ¿Y por qué no los presentaste en ese momento? ¿A qué hora? Pues Jefferson, si me agarraron en calzones en la puerta de mi casa y al día siguiente hicieron la audiencia de prisión. No me dieron tiempo ni de conseguir abogado. Entonces, me debatieron, yo les dije, yo ese día no he estado y el juez me dijo, pruébalo, acredítalo. Y como yo recién había salido de mi casa, no tenía ni siquiera abogado, no podía presentarlo, entonces estoy acá preso. Por lo tanto, el trabajo de la defensa normalmente es conseguir estos nuevos elementos. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Que cuando uno pide un cese, lo que necesita normalmente lo que necesita es declaraciones testimoniales. ¿Sí? En principio. Yo no estaba, yo sí estaba. Yo no coimié, yo no cobré, yo no pagué, yo no robé, yo no estafé, etc. Necesitas normalmente testigos. Ese es tu trabajo. Y el abogado necesita meterse a... Por ejemplo, me ha hecho acordar ahorita otro caso.
Pero este caso es hipotético, ¿ya? Un policía, no. Jefferson le dice a una amiga, oye, ¿qué vas a hacer hoy en la tarde? ¿Ya almorzaste? Estoy dando clase, ¿no? De acá salgo plan de 7, plan de 4 salgo. Ya. ¿Qué tal si nos encontramos? Te invito por ahí, pues unos piqueitos. Ya. Ya, dice ella. Y se reúnen. Según la declaración de ella, ambos se van a tomar unos tragos en Rústica, por ejemplo. En Rústica, acá en Rizo, ¿no? Tú conoces, Francisco. Te vas a tomar una Rústica y la señorita declara y dice, yo recuerdo que llegué a las 4 de la tarde, tomé un vaso de gaseosa y luego tomé un daiquiri. Después no me acuerdo de absolutamente nada más. He despertado a las 4 de la mañana al día siguiente en un hotel. La señorita declara haber sido víctima del delito de violación sexual. Entonces yo le pregunto a Jefferson y le digo, oye, 4 de la tarde, 4 de la mañana, estaba en el hotel, están las cámaras de videovigilancia del hotel donde efectivamente ambos llegan, pero él está así y la señorita está así y suben los dos. Le dan prisión a él. ¿Cuál es el trabajo del abogado defensor? Por ejemplo, a lo largo de esa investigación, si a las 4 has estado dopada y no has podido hablar con nadie y solo te acuerdas hasta las 4 de la mañana del día siguiente, ¿qué me dirías si yo te traigo la declaración de una testigo aquí, amiga de ella, que dice, ella me llamó a las 8 de la noche y me dijo que por favor le diga a su mamá que iba a demorar? ¿Qué me dirías? No mensaje de texto, ¿ah? No, porque eso lo puede mandar cualquiera. Llamada telefónica. ¿Cambia la cosa o no? Claro. ¿Qué me dirías si es que yo te saco el examen toxicológico y me arroja que tú no tienes ninguna sustancia que pueda haberte generado pérdida de la conciencia de 4 de la tarde a 4 de la mañana? ¿Quiere decir que se equivocaron o no? Quiere decir que la situación cambió, ya no es lo mismo, acá parece grave, aquí puede haber cambiado. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que normalmente impuesta la prisión, el trabajo nuestro es conseguir nuevos elementos que obviamente desvirtúen las razones por las cuales se adoptaron prisión. En un principio, lo que uno necesita son testigos. O sea, en un principio es la regla. La regla también obviamente es que necesitemos periciales, como los ejemplos que acabamos de conversar. Y la regla también es que necesitemos documentales. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría? Esta discusión ha nacido en tiempos de pandemia, ¿no? Ya sabemos qué es lo que necesitamos. Pero Jefferson, te cuento una, por ejemplo. Y ya no se trata de pericias, ni de documentos, ni de declaraciones. Yo estoy preso, ya, porque existen graves y fundados elementos. Preventivo, preso preventivo. Existe prognosis de la pena, pero te voy a poner acá, en peligro procesal, cuando el juez me da prisión dice, existe peligro de fuga, pero no existe peligro de obstaculización. Chao. Y solo se queda con peligro de fuga. ¿Y sabes qué dice en el peligro de fuga? Que yo puedo fugar del país porque tengo medios económicos. Así dice, tengo medios económicos y por lo tanto puedo fugar del país. Por eso me dan prisión. Entonces, ¿qué día declararon cuarentena? ¿Se acuerdan? 15 de marzo. El 15, claro,
La audiencia, yo tenía una audiencia de prisión el 16. Ya me acordé. Sí, claro, claro. El 15 de marzo del 2020, trágico día, el presidente, en ese momento, el presidente Vizcarra, dijo, a partir de mañana nadie me sale. Y se establecieron determinadas medidas, como por ejemplo el cierre de las fronteras, como por ejemplo restricción en el libre tránsito nacional, interno y externo. Entonces yo les pregunto, ¿esto es un nuevo elemento o no? Ojo, no es un testigo, no puedes ofrecer a Vizcarra pues, al proceso. No es un perito y tampoco es un documento, sino que esto termina siendo la realidad peruana. Entonces lo que nosotros discutíamos era, si tú le has dado prisión, pónganse a empezar acá, si tú le has dado prisión porque solamente en peligro procesal, porque se iba a fugar, porque tenía medios económicos y porque por eso podía salir del país, primera noticia, le han embargado todas las cuentas, están congeladas. Y segundo, ya no se puede salir del país, no porque yo no quiera, sino porque así lo estableció el Estado. No, independientemente de si no, pero Jefferson se puede ir como ¿cómo lo dicen? Como zorros, se pueden ir escondidos en camiones, etcétera. Eso es otra cosa. En principio, lo que digo es, estos no son testigos, no son peritos, no son documentos, pero se trata de la realidad. Yo podría simplemente solicitar un cese porque la realidad ha cambiado. En principio debería, si me preguntan a mí, debería. Esta era la discusión que teníamos. Y esta es la discusión normalmente que tenemos. Aquí en un salón de clases, donde no está en discusión en concreto la libertad de un ser humano, donde una familia no sufre detrás de una persona a través de los barrotes para ver si se queda o sale, yo les podría decir en teoría que si la realidad se modifica, uno podría solicitarle cese. Pero como no vivo en el libro, y la clase termina en un par de horas, la realidad ha demostrado que no solamente necesitas de esto, necesitas de ese cambio en la realidad, pero además necesitas de testigos, peritos, documentos, porque existe una visión clásica, antigua, de que si tú no tienes testigos, peritos, documentos, entonces en realidad no puedes solicitar un cese de prisión. Ese es el primer problema, ¿correcto? Ese es el primer problema. Ahora, miren, yo les he puesto algunos ejemplos, ¿sí? Yo les he puesto ejemplos en los cuales se dice que yo estaba y en realidad no estaba. Yo les he puesto ejemplos en los cuales se dice que yo dopé, pero en realidad no dopé. Lo que tú tienes que hacer siempre es presentar algo nuevo. Para eso es el cese. Lo que no puedes hacer por ninguna razón, usted tiene que tenerlo mucho en consideración, sobre todo para el tema del litigio, es, por ejemplo, a mí me dieron prisión con la declaración de un testigo protegido, ahora que está de moda. 2, a mí me dieron prisión con unos partes de inteligencia policial, ¿sí? Así me dieron prisión. Lo que tú no puedes hacer en una audiencia de cese es decir, por ejemplo, 1, el testigo protegido se equivoca, es impreciso, es incorrecto, es ilegal. Eso ya no lo puedes hacer en el cese, porque para eso tenías la apelación. Tú no puedes decir en el cese, el parte de inteligencia es ilegal, porque no existe el término parte de inteligencia, solamente existen las notas de inteligencia, las notas de información. Por ejemplo, eso no lo puedes hacer. Tú no puedes cuestionar lo que ya tenías
si es que simplemente no tienes algo nuevo. La audiencia de cese no es para cuestionar lo antiguo, sino obligatoriamente es para presentar algo nuevo. Y eso es algo que tienen que tener muy en consideración, por favor. ¿Sí? Eso respecto de lo nuevo. ¿Sí? Ahora, miren, acá viene un tema interesante. Las medidas de coerción se imponen siempre a requerimiento de parte. Es decir, si alguien no se lo pide al juez, el juez no lo puede imponer. ¿Correcto? ¿Qué pasa con el cese? El cese no es propiamente una medida de coerción. El cese lo que busca es, al contrario, dejar sin efecto la imposición de una medida de coerción. ¿Estamos? Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer en este momento es, ¿quién es el legitimado para solicitar un cese? Porque nosotros tenemos diferentes actores. Primero, nosotros tenemos al propio imputado, uno, nosotros tenemos al fiscal y nosotros tenemos al juez de la investigación preparatoria. Aquí tenemos una eterna discusión. Yo creo que no queda duda, ¿cierto?, de que quien puede solicitar un cese en principio y quien es normalmente el que lo solicita es el propio imputado. Ese que está sufriendo en prisión preventiva, ese tiene legitimidad para solicitar un cese, finalmente es el que sufre. E incluso en la lectura del 283, ustedes van a leer que dice, el imputado podrá solicitar la cesación de la prisión, ¿cierto? El imputado. Sin embargo, quiero que por favor me acompañen ustedes al artículo 255, ¿sí? Y ustedes van a encontrar en el 255 que las medidas de coerción, obviamente la prisión preventiva, son reformables. Pero ojo, dice, son reformables aún de oficio. Aún de oficio pueden cambiar las prisiones preventivas. Entonces, no me queda la menor duda de que el imputado puede solicitar cese. Pero me queda la duda de si el juez de la investigación preparatoria también puede solicitar cese. O bueno, no propiamente un cese, ni solicitud de por medio, pero puede instar de oficio el inicio de este trámite, de cesar la prisión preventiva. ¿Saben por qué? Porque nosotros ahora último, en tiempos de cuarentena, el Poder Ejecutivo emitió el decreto legislativo 1513. Y el decreto legislativo 1513 decía que el juez de la investigación preparatoria podía cesar de oficio la prisión preventiva. Entonces, por eso es que aún me queda la duda. El cese, obviamente, lo puede instar el imputado consigue nuevos elementos, a través de su abogado defensor presenta su escrito, se lo presenta al juez de la investigación preparatoria, el juez de la investigación preparatoria corre traslado a fiscalía, convoca una audiencia y ahí decide. El juez de la investigación preparatoria puede instar de oficio también el cese de la prisión, pero claro, o sea, está regulado en el propio código, es el artículo 255. Tengo mi duda aquí entonces. ¿Y el fiscal podrá solicitar el cese de la prisión? Pero si se supone que el señor fiscal es el defensor de la legalidad. Si el fiscal verifica que en el caso ya no es aplicable la medida de prisión, ¿podría solicitar el cese o no? Claro.
no sé si esto deba contarlo, pero en Infidencia nosotros conversábamos con un fiscal que nos decía, miren, la verdad es que ese chico ya no tiene nada, no sabemos por qué está preso, pero tenemos que esperar a que acabe la investigación para en etapa intermedia poder sobreseer. Y tuvieron que esperar, y el chico estuvo en prisión 3 años, ya ha salido, felizmente. Pero no teníamos nuevos elementos para solicitar un cese, porque ya todo lo que habíamos podido conseguir, todo lo habíamos utilizado en la audiencia de prisión. Pero estaban convencidos de que el chico no debía estar en prisión. Pero finalmente a mí me parece que como defensor de la legalidad, él podría instar perfectamente una situación de oficio para que el cese pueda aplicar respecto de la medida de prisión. ¿Cuál es el problema aquí? Que un día escuché yo en una clase a un señor juez superior que decía, nosotros como jueces no podemos instar de oficio un pedido de cese porque las medidas de coerción se realizan a solicitud de parte. Entonces, por eso es que yo quería desarrollar este aspecto, porque el cese, me parece, no es una medida de coerción propiamente y por el contrario lo que busca es cesar una medida de coerción. Entonces, si el 255 permite que aún de oficio las medidas sean variables, ¿por qué no permitir que no solamente el imputado, sino también el juez de la investigación preparatoria y por qué no el fiscal puedan instar el inicio del trámite de un cese de prisión preventiva? ¿Cierto? Ok. Ahora, esto es lo que les decía hace un ratito. Miren. Nuestro Código Procesal regula en su artículo 283 al cese de la prisión, ¿cierto? Y dice que cuando existan nuevos elementos que hagan cambiar la situación por la que se impuso la medida de prisión, se podrá solicitar un cese de prisión, ¿cierto? Pero ustedes van a encontrar en su artículo 255 también que las medidas son reformables. Miren, se lo voy a leer literal. Los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. Este 255, inciso 2, incluso si ustedes revisan, porque la editorial es la que le pone las sumillas a los artículos, si ustedes revisan la sumilla, van a encontrar que el título es legitimación y variabilidad. Entonces, ese inciso 2 del 255, obviamente se refiere no al cese de prisión, sino al aspecto general del cese de prisión. A ese aspecto genérico del principio de variabilidad, a la regla del rebus sic stantibus, ustedes la van a encontrar materializada en el 255, inciso 2. Los autos que se pronuncien sobre medidas, o sea, medidas de coerción, son reformables aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. Si ustedes se van al artículo 283, parecería que es lo mismo, solo que en específico de la prisión preventiva, y dice, el imputado podrá solicitar la cesación, que procederá en el inciso 3, cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición. Es decir, exactamente lo mismo que está regulado en el 255, inciso 2, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición. Y en el 283, cuando demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición. Entonces, ¿por qué esta era una discusión? ¿Y por qué se las traigo a colación? Porque como los ceses estaban planteados en función a que ahora existía pandemia,
en función a que ahora los penales no podían ser controlados, en función a que los internos también necesitaban de medidas sanitarias para poder sobrevivir al problema del COVID, y en un principio se decía en los penales no pasa nada hasta que se murieron 3. Como esa era la situación, entonces teníamos una discusión. El artículo 283 de cese de prisión preventiva te pide que para que tú puedas presentar tu pedido y tu pedido sea procedente y luego finalmente aceptado, te pide que tú tengas nuevos elementos de convicción, necesariamente, nuevos elementos de convicción. Pero el 255 no te pide nuevos elementos de convicción, solo te pide que hayan variado las razones. Entonces, como tú solamente presentabas la situación de la pandemia, y la respuesta era, es improcedente el cese porque la existencia de la pandemia no es un elemento de convicción, no se puede materializar en un papel, por lo tanto, el artículo a utilizar no sería el 283 del cese de prisión, sino sería el 255, inciso 2, que se refiere a la variación de las medidas. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, hay una diferencia. Porque en una te exigen propiamente elementos de convicción y en la 255 te exigen que varíen las razones. Es exactamente lo mismo, para mí es exactamente lo mismo. Yo creo que el 255 ha terminado materializándose en el 283, o sea, el principio de variabilidad de las medidas ha terminado materializándose en el cese de la prisión preventiva, pero si existiesen problemas, si ustedes se encontrasen en algún lugar donde, por ejemplo, les dijesen, ¿qué me estás presentando? Bueno, le estoy presentando, señor juez, que mi cliente ya no puede escapar, o en todo caso que ya no existe prognosis de la pena, porque mire, acá tengo una resolución judicial que declara fundada una excepción de improcedencia de acción, y yo ya no estoy procesado por 2 delitos, solo estoy procesado por 1. Y acuérdese que usted me dio prisión por 2 delitos. Entonces ya no hay un delito, han cambiado la situación, acá está mi resolución. Y si el juez les dice, pero una resolución judicial es un nuevo elemento de convicción, ¿es un testigo? No. ¿Es un peritaje? No. ¿Puede ser tratado como documento? No. Ah, entonces improcedente el cese, porque no me has traído un nuevo elemento de convicción, porque las resoluciones judiciales no son nuevos elementos de convicción. Ah, ya, muy bien. Entonces, señor juez, ya no solicito un cese de prisión, es decir, ya no aplico la regla del 283, sino ahora solicito la variación de la medida en aplicación del artículo 255, inciso 2. Pero igual me has traído una sentencia, sí, pero ¿en qué parte del 255, inciso 2 dice que yo estoy solicitando o que yo estoy presentando nuevos elementos de convicción? Eso no dice. Lo que dice es que necesito demostrar que las razones por las que se impuso la medida han cambiado. ¿Cuál fue la razón por la que se impuso la medida? Que el hombre estaba procesado por 2 delitos. Ahora está procesado solo por 1. Entonces lo que tienen que hacer es variar la medida. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso les traía a colación esta discusión que existe o que existía entre el cese de la prisión y la variación de las medidas de coerción. ¿Correcto? Yo no sé si esto ya nosotros podamos seguir trabajándolo, porque me parece que las cosas han cambiado mucho desde que llegó la pandemia. El 11 de marzo, miren, el 11 de marzo se declara el estado de emergencia sanitaria por 90 días. Claro que toque de queda nos impusieron a partir del 15-16, pero estado de emergencia sanitaria se declaró a partir del 11 de marzo. Y desde el 11 de marzo hasta ahora se ha venido prorrogando el estado de emergencia sanitaria y se han venido cambiando de cierta forma las reglas, incluso las reglas de limitación a la libertad. Antes el toque de queda era hasta las 11, ahora es hasta las 12. Antes no se podían salir los domingos, ahora se pueden salir los domingos.
Las fronteras estaban cerradas, ahora las fronteras ya no están cerradas, pero no me van a negar que el otro día, ha sido la semana pasada, fui al aeropuerto a recoger un amigo. Y cuando llegué al aeropuerto no me dejaron ni siquiera acercarme a la puerta, porque necesitabas tener un boleto de avión para ingresar aunque sea al baño. Entonces no me van a negar que las restricciones se mantienen. Esas restricciones tienen que ser analizadas en un pedido de cese de prisión, por supuesto. El COVID ha desaparecido en la tele, pero en la realidad se mantiene. O sea, que ya no hayan reportajes de COVID, que ya no hayan noticias de COVID, no quiere decir que el COVID haya desaparecido. El COVID se mantiene. Y como se mantiene, estas reglas de limitación a la libertad personal también se mantienen. Y como también se mantienen, son reglas que tienen que analizarse en el camino cuando se solicite un cese de prisión preventiva, de todas maneras. Quizá uno de los problemas que se desnudaron con la pandemia, con el estado de emergencia sanitario que nosotros tenemos en el país, fueron los problemas penitenciarios que vivíamos, ¿no? Nosotros conocimos en esos tiempos de muchos casos en los cuales los internos reclamaban respecto de su libertad, respecto de su tratamiento, respecto de cómo es que a ellos se les imponían medidas sanitarias de agua, de lavado de manos, de alcohol, de mascarillas. En las calles todos usamos mascarillas. O sea, en los penales no alcanza. Más allá de la discusión que se tuvo en ese momento, porque quizá ya no valga la pena ahondar en lo que en ese momento discutimos, porque yo recuerdo haber conversado varias veces de ese tema. Lo que sí les debo decir es que han quedado arraigadas algunas reglas. O sea, han quedado, después de todo el problema, algunas cosas por analizar. Algunas cosas por analizar hoy en la realidad. Por ejemplo, se ha establecido, por los problemas que vivimos hoy, por el estado de emergencia hoy, se ha establecido que una persona con hipertensión arterial no puede estar presa, por ejemplo. Controlada, no controlada, podemos discutir, son más discusiones médicas que de derecho, pero sea una hipertensión controlada o no controlada, una consecuencia que nos ha dejado todo esto es que una persona con hipertensión no puede estar en prisión, por ejemplo. ¿Cuál es el tratamiento que le damos al COVID y a este tipo de enfermedades? Un tratamiento humanitario. Y por tanto, la medida que se va a imponer en este tipo de casos va a ser la detención domiciliaria. Porque la detención domiciliaria en el artículo 290 establece que en un caso donde corresponda prisión preventiva se verifique la existencia de una enfermedad grave, entonces procederá la variación y por lo tanto la imposición de la medida de detención domiciliaria. Entonces son cositas que nos ha dejado este estado de emergencia que nosotros hemos vivido ahora, ¿sí? ¿Les parece si hacemos ahora un descansito? ¿Sí? Unos